a la palabra, a pesar de su inestabilidad, a pesar de las cosas que como humano él tenía. Él fue requerido en un par de oportunidades y en esa oportunidad él dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que contentos estamos en esta mañana de venir a la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y a la congregación de los primogénitos. Y quizá no estamos en un lugar físico en el cual todos podamos sentarnos y abrazarnos, voltearnos, darnos la mano el uno al otro, pero estamos reunidos alrededor de la palabra y de la unción fresca que ha sido derramada desde la presencia del Señor para nosotros. Que Dios les bendiga. Saludamos a todos los hermanos que se acercan para estar con nosotros en este día. Sabemos que la mayoría están en sus lugares. Algunos ya están congregándose, otros no están desde sus casas quizás escuchando los diferentes mensajes que los ministros de Dios tienen para predicar al pueblo esta mañana, pero nosotros tenemos la responsabilidad también de servir al Señor, de oír su palabra y de estar en su presencia, y tan solo queremos compartir un poquito con ustedes, los que quizás no tengan un lugar para congregarse este día o un ministerio bajo el cual estar, que puedan venir y escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Tenemos un hogar. El Señor Jesucristo dijo que si este tabernáculo terrestre se deshiciere, de Dios tenemos un edificio, tenemos una casa que ha sido hecha y estamos confiando en eso esta mañana. Tengo un hogar al otro lado del sombrío río llamado muerte. Amigos me esperan al otro lado. Les abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar en la tierra eterna, donde no entrará la muerte, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar más allá del puente. Sí, Señor, es nuestra promesa en nuestro corazón, no solamente porque vamos a morirnos, porque seguramente algunos de nosotros ya se han ido y otros, quizás si el tiempo se tarda, tendremos también que ser levantados de aquí, pero tenemos una promesa en cuanto a la redención de nuestro cuerpo, que seremos levantados de este lugar para ir a la presencia del Señor, la presencia gloriosa de Él. Esta mañana nos está acompañando Hani con el teclado, la primera vez que lo está haciendo y estamos contentos de poder contar con su apoyo. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de mí, mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor, permítela nacer en el pesebre de
el pesebre de mi ser, permítela vivir dentro de mí. Mora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Una vez más, haz tu palabra. Haz tu palabra nacer en el pesebre de mi ser. Permítela vivir dentro de mí. Ora dentro de este vaso y moldéalo, Señor. Permítela nacer en el pesebre de mi ser. Sí, Señor, ese es nuestro deseo en este día. Deseamos que Dios les bendiga a todos. Y ahora queremos ir a la palabra del Señor, haciéndoles bienvenidos a todos. Muy poquitos de nosotros ya sabemos las diferentes circunstancias, situaciones que pudiéramos estar enfrentando todos. Sin embargo, todos con un gran deseo en nuestro corazón, la encomienda que está en nosotros de no fallarle al Espíritu Santo, no fallarle a la escogencia que Él hizo de nosotros, sino que por el contrario poder servirle a Él con todo nuestro corazón mientras estemos aquí sobre la tierra, y así no quedara nadie más, sino solamente nosotros. Entonces nosotros íbamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón. Así que todos sean bienvenidos en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dos escrituras. Comenzamos el viernes un pequeño mensajito llamado Velados del lado adentro, y hoy queremos avanzar un poquito más en lo que comenzamos a predicar, deseando que todos puedan ser ayudados y puedan ser bendecidos. Queremos leer en Segunda de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer dos versículos de la palabra en Segunda de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3. Aquí el apóstol está dando por sentado esto que vamos a leer. El apóstol lo está dando por sentado, no está diciendo que quizá, que tal vez, pero dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Y ya en algún momento del mensaje en la mañana veremos que esta vida de la cual el apóstol está hablando aquí es la vida eterna. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este es en 2 de Pedro, el capítulo 2, y también queremos leer otra escritura que, bueno, si usted intenta compararla, pareciera que no tiene una hilación con esta escritura que vamos a leer ahora. En San Mateo, el capítulo 26, el versículo 20, queremos leer una porción de la palabra también. San Mateo, el capítulo 26, el versículo 20, que no es otra cosa sino la cena o la última cena del Señor con sus discípulos. Dice en San Mateo, el capítulo 26, el versículo 20, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Quiero que sepan que esto, o esta escritura que está siendo utilizada aquí, ahora no son 5,000 personas comiendo,
ahora no son 3.000 personas ni 8.000 personas, pero ahora es un movimiento muy privado que está sucediendo. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, quiero que sepan que algo que en la vida de ustedes puede comenzar como una participación natural de algo, puede tornarse en algo muy espiritual. Quiero que noten eso. Un servicio como este aquí en la casa, verá, Jani está allá y Adasa y pareciera que no está pasando nada. Pudiéramos comenzar a tener una pequeña participación natural y el Espíritu Santo tomar esta participación natural y hacerla muy sobrenatural. Porque fíjense, ellos llegaron a la casa y ellos no entraron en comunión, sino que ellos comenzaron a comer. Dice, mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete, no dice el que meta, sino el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo, tú lo has dicho. Y ahora el versículo 26 dice, y mientras comían, ¿entienden? Que comenzaron a comer primero como algo muy natural. Y ahora en el versículo 26 dijo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta en aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a orar y quiero recordar en oración en esta mañana a nuestro apreciado hermano Moisés Vélez Solórzano en la ciudad de Guayaquil. Nuestro hermano Moisés siempre está con nosotros en todas las transmisiones que hacemos, los mensajes. Es un buen compañero y en esta mañana el hermano Moisés está siendo intervenido quirúrgicamente. Ha estado confrontando algunos problemas de salud y decidieron hacer una pequeña operación y queremos recordarlo en oración en esta mañana a nuestro hermano Moisés, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con él, y mientras está pasando por el quirófano él sepa que aunque andemos en un valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque él prometió que él estaría con nosotros. Padre amado, gracias te damos una vez más esta mañana. Hemos leído tu palabra, Señor, y comprendemos que en algún momento, Señor, la palabra, mientras la escudriñamos en la madrugada, ella comenzó a volverse muy sobrenatural y comenzamos a ver unos ciertos cuadros, Señor. Entendimos que tú querías que pasáramos más allá y entráramos más profundo a través de este velo. Señor, y ahora estamos aquí listos. Estoy reunido con mi pequeña familia, algunos hermanos que les agrada nuestra predicación y estarán atentos para escucharla. Señor, oramos para que tú seas con nosotros. Tú puedas bendecirnos y ayudarnos, especialmente por nuestro hermano Moisés Vélez, que está quebrantado de salud, Señor. Ayer conversamos y, Señor, administramos a nuestro hermano el consuelo y la alegría de saber que no entrará ese quirófano él solo, sino que tú prometiste, Señor, que también estarías con él. Así que, por lo tanto, Padre, tenemos a nuestro amado hermano en nuestro corazón en este día y te pedimos que tú lo bendigas, Señor, mientras él está pasando por la mano del médico ahora, que no sea la mano de ningún hombre, sino que sea tu propia mano, Señor. Ayúdanos, hermano Moisés, que al concluir el culto, Señor, tengamos buenas noticias
que nuestro hermano salió bien de todo y te daremos gracias, Señor. Bendice pues tu palabra que ahora hablaremos y que sea muy provechosa y que sea de gran bendición para tus hijos en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga a todos. Queremos entonces entrar en la palabra de la vida en esta mañana y que Dios pueda bendecirnos. Vamos a continuar hablando un poquito acerca de velados por Dios del lado adentro. El día viernes estábamos comenzando a hablar sobre esto y estábamos diciendo que nosotros no solamente estamos en la presencia de la palabra escrita y no solamente estamos en la presencia de la palabra hablada como cuando ella salió de la boca de un profeta, sino que para este tiempo que estamos viviendo deberíamos estar más que concernidos y conscientes de que nosotros estamos en la presencia de una realidad viviente que ha pasado mucho más allá de haber leído la palabra de Dios o simplemente haber escuchado la palabra de Dios, porque entendemos que el grupo que seguía al Señor Jesucristo, ellos estaban mirando que Jesús no solamente era la palabra hablada, pero Jesús era la palabra ungida y era la palabra manifestada. Jesús era la reflexión de todas las escrituras que habían sido habladas en el Antiguo Testamento, y ellos estaban en la presencia de la palabra escrita y de la palabra hablada, pero ellos no les había sido revelado a ellos como una realidad viviente de que ese hombre a quien ellos estaban escuchando, ese hombre a quien ellos estaban mirando, no era otra cosa sino la reflexión o la realidad viviente de todas las expresiones que habían sido habladas concernientes a la venida de un Mesías. Hoy en día nosotros tenemos la palabra escrita por cuanto tenemos la Biblia, tenemos la palabra hablada, que es el mensaje de la hora que fue traído por Dios a nosotros a través de un profeta, pero sin embargo ni la palabra escrita ni el así dice el Señor podrán causar algo en nosotros hasta que el Espíritu Santo mismo baje y haga que esa palabra viva dentro de nosotros, y Él por medio del bautismo del Espíritu Santo pueda revelar cada palabra que sale de su boca, para que entonces podamos cumplir Mateo 4:4, que significa no solamente oír la palabra, no solamente leer la palabra, sino alimentarnos de la palabra, participar de la palabra. Esto comenzamos a hablar el día viernes, y si ustedes tienen a bien pueden revisar en nuestro canal Evangelismo para el Rapto. Allí pueden conseguir el mensaje que predicamos el viernes con el Tabernáculo Ebenezer en Córdoba, Argentina, y comenzamos a abrir este pensamiento. Y seguimos hablando sobre algunas cosas sobre las cuales no quiero regresar ahora, sino solamente entrar en la ministración de la palabra de hoy en la mañana. Y quisiera comenzar diciendo que nosotros hemos sido invitados por el Espíritu de Dios para mirar y para disfrutar la palabra viviente de la hora desde el lado adentro. Nosotros que un día salimos de Dios, nosotros que un día éramos un pensamiento en la mente de Él, un atributo que Él tenía, y que no habíamos sido expresados por cuanto nuestro tiempo no había llegado, nosotros salimos del seno de Él, nacimos del seno de la palabra, y este día estamos tratando de regresar a esa condición. El día viernes, cuando estábamos hablando, estábamos diciendo que la serpiente incitó a Eva a llegar a ser como Dios por medio del conocimiento, mas no para tener la vida de Dios dentro de ella. Y cuando eso sucedió, ustedes saben que lo primero que vino a ellos, salieron de la edad de la dispensación de la inocencia para entrar en la dispensación del conocimiento, y lo primero que ellos conocieron fue el sentimiento de temor y de vergüenza. Fue la primera cosa que ellos conocieron, porque ahora estaban conociendo el mal. Así que por lo tanto, cuando ellos salieron de la dispensación de la inocencia y entraron en la dispensación del conocimiento, entendieron que ellos estaban desnudos. ¿Por qué? Porque antes de entrar en la dispensación del conocimiento, ellos estaban velados por la santa mano de Dios que estaba puesta sobre su mente,
para que estando desnudos ellos no se dieran cuenta y no sintieran vergüenza. Por lo tanto, cuando la presencia de Dios bajó después que Adán y Eva habían participado de una naturaleza malvada, la mano de Dios aparece y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y digo: Señor, tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Será que comiste de lo que yo te dije que no comieras? Entonces, cuando eso sucede, Dios vino y vistió a sus escogidos, porque Dios sabía que después del pecado de Adán y Eva, el hombre y la mujer nunca más volverían a estar desnudos y no se avergonzarían. Ellos, cuando salieron del huerto del Edén, ellos tuvieron que salir vestidos, y la forma en la que Dios los vistió a ellos, los vistió completamente, cubrió su cuerpo. Luego le dijo a ella que el deseo de ella sería para su marido. Por lo tanto, lo que Eva hizo cuando salió del huerto del Edén, y todas sus hijas hasta el día de hoy, las que son parte de la descendencia de Abel y las que son parte de la descendencia de Caín, ellas tomaron rumbos diferentes. Pero esta mujer que brotó, ella constantemente ha estado descubriendo sus virtudes, las que Dios había cubierto en el huerto del Edén, hasta que espiritualmente llegamos a la séptima edad de la iglesia y encontramos a la iglesia de la Odisea. Lo primero que Dios dice es: está desnuda, está ciega. Ahora, ella no está velada este día, no está velada por el velo santo de Dios, pero ella está velada por un velo de codicia. Ella está desnuda, ella es ciega, ella es miserable y no lo sabe. Pero en el mismo tiempo en que esta iglesia de Satanás está siendo desnudada para mostrar las virtudes físicas de ella, las virtudes espirituales de ella, Dios de nuevo ha descendido al Edén de Satanás. ¿Para qué? Para vestir a las hijas de Eva que vienen por medio de la palabra, para vestir a la novia del tiempo del fin. Porque ustedes ven, nosotros estamos regresando a un estado donde nunca más tendremos que avergonzarnos de lo que nosotros somos. Ahora entendemos en el libro de Hebreos, el capítulo 10 dice que una vez que el pecador es purgado y el pecado sale de él ya no tiene conciencia de pecado. Por supuesto, no vamos a volver a estar en una condición donde volveremos a andar desnudos y no nos vamos a avergonzar, porque entendemos que cuando la novia sube, en Apocalipsis 19, se es dicho que ella se le dio que se vistiera. Ella se vistió de lino fino. Por lo tanto, no estaremos desnudos, porque ya no será la dispensación de la inocencia otra vez, sino que entraremos en cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, estoy diciendo todo esto porque nosotros ahora mismo deberíamos estar disfrutando, por medio de esta invitación del Espíritu Santo, a disfrutar y a mirar la palabra viviente de la hora del lado adentro del cuerpo de Cristo. Ahora, yo les pregunto, mientras estoy hablando de esta invitación, ¿a dónde será que nosotros hemos sido invitados? Nosotros hemos sido invitados no a unirnos, pero nosotros hemos sido invitados por Dios a separarnos de toda incredulidad. ¿Puede alguien decir amén? Amén. Hemos sido invitados por Dios no a unirnos a la incredulidad, no a unirnos a la iglesia, sino a separarnos de toda incredulidad, a separarnos de todo sistema organizado. Así que la iglesia no ha sido invitada a un compañerismo hermanable, lo cual nosotros extrañamos mucho estos días, con lo cual nosotros nos hemos regocijado mucho a través del tiempo y ha sido maravilloso poder tener un compañerismo hermanable y eso ha estado muy bien. Nosotros hemos sido miembros de la iglesia por años y años, nacimos en la iglesia y Dios no nos ha invitado a que sigamos siendo miembros de iglesia, disfrutando de los pros y usted sabe, teniendo que enfrentarnos con los contras que tiene ser miembro de una asamblea local. Pero nosotros hemos sido invitados a entrar en el cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual nosotros hemos sido invitados a entrar en el cuerpo de Cristo es porque nosotros un día salimos del cuerpo de Cristo. No estoy hablando del cuerpo de Jesús que fue colgado en el Calvario, pero estoy hablando de que nosotros como pensamientos de Dios salimos ¿de dónde? Salimos del Logos. San Juan 1.1 dice que en el principio Él era el Logos, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que por lo tanto el Verbo, el Logos, fue la primera expresión que brotó de la mente de Dios. Y cuando este pensamiento
o esta expresión brotó de la mente de Dios, dentro de ese logos, que era la mente de Dios, que era el libro de la vida del Cordero, que era la palabra siendo expresada, dentro de ese logo estaban encerrados todos los demás atributos, que luego, por causa del pecado de representación que sucedió en el huerto del Edén, nosotros salimos del pensamiento de Dios y llegamos a la carne. Por lo tanto, estamos tratando de regresar al logos, de regresar a la imagen de la palabra, regresar a la imagen que Dios nos dio antes de que nosotros fuéramos un pensamiento expresado sobre la tierra. Así que nosotros hemos sido invitados y no debemos olvidar que estamos invitados para regresar o entrar de vuelta en el cuerpo de Cristo, de donde nosotros un día salimos. Y Dios nos ha invitado también para que miremos la palabra de Dios desde el lado adentro del cuerpo, lo cual significa ver la palabra en el poder de su manifestación plena, donde ella deja de ser una retórica, donde ella deja de ser una expresión o un sermón que es predicado, para convertirse en una realidad para nosotros. Aquí hay una cita del profeta del Señor en un mensaje llamado El develamiento de Dios. Quiero yo leer una cita del profeta aquí para darle un poco más de fuerza a este pensamiento. Y no quiero estresarme ni decir esto de una forma apasionada. Aquí está el hermano Branham diciendo en El develamiento de Dios, el 14 de junio de 1964, está predicando y dice: así que ahora estamos invitados a entrar en Él, para ser participantes de todo lo que Él es. Estamos invitados a entrar en Él, lo cual está escondido del incrédulo, por medio del velo de carne humana. Ven, ellos conocen de esa gloria. Vean, yo quiero que ustedes vean que el hermano Branham no está llamando incrédulo a quien no conoce de la gloria. El hermano Branham está llamando incrédulo al que solamente se queda con el conocimiento de que hay una gloria. Al que simplemente se queda, oh sí, es una maravilla, Dios envió un profeta, un mensaje, una maravilla, gloria al Señor, y puedo citar aquí, puedo citar allá. Dice, ellos conocen de esa gloria, ellos leen de ella está aquí en la palabra, la gloria de Dios y cosas como esas. Pero es solo una palabra para ellos. ¿Entienden? Lo que estoy tratando el pensamiento que estoy tratando de edificar en este día, es que no podemos descansar sobre la silla de que nosotros conocemos la palabra, de que nosotros sabemos que la palabra vino a través de un vaso humano, y de que la palabra está aquí, y que ha sido revelada, y que ha sido predicada, y sabemos, podemos colocar los 2 testigos donde van, podemos colocar la novia aquí, podemos colocar los 144,000 allá, y la Virgen Fatua queda en tal parte y la otra. Pero lo que la palabra está tratando de decirnos aquí es que no seremos más que incrédulos a menos que la palabra llegue a ser una manifestación para nosotros. Porque sigue diciendo el profeta, ella está aquí en la palabra, la gloria de Dios y cosas como esa. Es solo una palabra para ellos, pero para nosotros es una manifestación. Ya no es una palabra, sino que es una realidad. Entonces, al traer este pensamiento, quiero atraer a la iglesia al hecho de que no podemos seguir observando y decir, ahí está la palabra. Vean la palabra, oigan la palabra está en aquel lugar. Porque, ¿qué significa eso? Eso simplemente significa mirar la palabra del lado afuera. Eso significa solamente estar parados y darnos cuenta de que Dios está haciendo grandes cosas y podemos observarlas desde afuera, pero no ha llegado a ser una realidad viviente por cuanto no está siendo manifestada a través de nosotros. Ahora, yo no estoy intentando que usted termine esta reunión y usted diga, el hermano Juancho nos dijo que la palabra hablada no tiene poder. Por supuesto que la palabra hablada tiene poder, la palabra escrita tiene poder, pero ¿qué hacemos nosotros con el poder de la palabra hablada, siendo manifestada en otra persona, siendo manifestada en otra edad, siendo manifestada en otro tiempo, si eso no nos causa un beneficio a nosotros tanto como para meternos profundamente dentro del cuerpo de Cristo, que es la palabra revelada, y traernos de vuelta a nuestra imagen original? Ahora, nosotros nos damos cuenta, para seguir dándole fuerza a este pensamiento esta mañana, en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 3,
La primera obra que hay, de la cual hay registro, que fue hecha por la palabra, la encontramos en el capítulo 1, en el versículo 3 del libro de Génesis, donde dice, dijo Dios, sea la luz. El solo hecho de esto es una cosa demasiado grande. Nos damos cuenta que es Dios. Nos damos cuenta que está hablando. Nos damos cuenta de que es una gran palabra. Nos damos cuenta de que es una gran expresión. El que Dios haya dicho, sea la luz. Todo estaba en oscuridad. Todo estaba congelado. Todo estaba petrificado. Todo había pasado a través de un gran cataclismo y de un gran caos. Y ahora la palabra hablada de Dios aparece en la existencia. Deja de ser un pensamiento que Dios tiene en su mente. Y ahora Dios abre su boca. Y cuando Él abre su boca, Él dice, sea la luz. Ahora, quiero que sepan que eso, a pesar de que salió de la boca de Dios, y a pesar de que era una gran expresión, y a pesar de que era una gran palabra, y que Dios lo habló, eso simplemente era una palabra. Eso no era la expresión misma o la manifestación viviente de lo que la palabra es, sino que eso simplemente era una palabra. Él estaba diciendo, sea la luz. Ahora, el hermano Branham dice, nosotros podemos ver que él dijo, sea la luz, y era la palabra de él, pero ahora podemos ver la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos viendo solamente la palabra hablada, no estamos viendo solamente el anuncio de ello, sino que ahora con nuestros ojos podemos ver que la manifestación de lo que la palabra hablada estaba anunciando, ahora es una realidad viviente delante de nosotros, y podemos ver que ya lo que Dios había guardado en su mente era un secreto que estaba escondido. Nadie sabía cómo era la luz, nadie sabía qué iba a ser la luz, ninguno de nosotros podía comprender lo que la luz era. Pero ahora cuando esto viene a existencia, brota de la mente de Dios, y lo que brota es una manifestación que es mucho más allá que hablarlo, sino que ahora llega a ser una vida. Entonces fue la luz, y cuando la luz fue decir sea la luz y que la luz apareciera, fueron dos eventos completamente diferentes. El hermano Branham nos enseñó y dijo que Jehová tuvo que tener fe en su propia palabra y esperar hasta que la luz apareciera. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado entre que él dijo sea la luz y la luz vino? Pudieron haber sido iones de tiempo, de años, no lo sabemos. Pero sin embargo, la palabra hablada dijo, sea la luz, pero no fue una manifestación viviente hasta que llegó a ser una realidad para la tierra, llegó a ser una realidad para la vida botánica. ¿Por qué? Porque todo lo que fue hecho brotó en el mero momento cuando la luz, que era la manifestación óptima y final de la palabra que Dios había hablado, entonces trajo a existencia todas las demás cosas. Así que cuando la manifestación de lo que Dios ha hablado llega, la manifestación de Dios hace que todo se vea diferente a como la religión lo ha presentado. ¿Por qué? Porque la manifestación de lo que Dios ha hablado solamente puede ser visto cuando nosotros estamos adentro de Dios. Ustedes ven, por ejemplo, queremos los beneficios de la palabra. Nosotros tenemos un ejemplo en la vida de Noé. Si hay un hombre que adquirió un beneficio por haber entrado, fue Noé. Alguien dijo, ¿cómo es posible que unos palos fueron cortados y uno corta unos palos, ¿verdad? Y viene una lluvia y el palo se moja y el palo se pudre. Y Noé estuvo 120 años trabajando con una madera y esa madera no se pudrió. Quiere decir que lo que Noé estaba haciendo no estaba siendo hecho afuera de la voluntad de Dios, no estaba siendo afuera del cuerpo de Dios, sino que estaba siendo hecho adentro del velo. El ser humano decía, lo que este hombre está haciendo es una cosa absurda. Pero una vez que ha llegado a ser la palabra que Dios ha hablado, ha llegado a ser una manifestación viviente para usted, una realidad viviente, entonces usted ya no duda lo que Dios está haciendo. Así que por lo tanto, si alguien conoce del beneficio de entrar, fue Noé. Solamente él podía decir lo sabroso que era mientras llovía estar dentro del arca, mientras oía gritos de muerte, padres perdiendo sus hijos, esposas perdiendo sus maridos. Ellos estaban protegidos del lado adentro, donde la palabra de Dios había ordenado por años y años y años que ellos debían entrar, porque si no entraban allí vendría muerte.
Ahora, no llega a ser una realidad para nosotros a menos que nosotros podamos estar del lado adentro. Fíjense, quiero mostrar un punto aquí. En el libro de San Juan, el capítulo 16, una escritura muy conocida por todos nosotros. En San Juan, el capítulo 16, nosotros podemos leer esta escritura. Fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en San Juan, el capítulo 16, el versículo 12. Cuando nosotros leemos San Juan 16, 12, yo quiero que ustedes tomen en cuenta que a los hombres a quienes Jehová les va a decir esto, eran hombres que habían caminado con él 3 años y medio. Eran hombres que habían comido de la comida que le había multiplicado. Eran hombres que habían sido beneficiados de que los vientos se calmaran. Eran hombres que habían visto la resurrección de Lázaro. Eran hombres que habían visto la salvación de Zaqueo, el estanque de Betesda, todas las demás cosas. Por lo tanto, para ellos parecía que el misterio de Dios era una cosa que estaba completa. Y Jesús había caminado 3 años y medio con ellos. Jesús les había revelado a ellos, dijo, aquello yo les hablo en parábolas, pero a ustedes yo les puedo hablar claramente. Sin embargo, cuando llegamos a San Juan, el capítulo 16, el versículo 12, ya su ministerio había terminado. Él dice, aún tengo muchas cosas para deciros. Ah, ya va. Pero ¿cómo es que Jesús se va a ir de la tierra y él se va a ir con un montón de misterios y un montón de cosas y ahora nosotros no sabemos? Pero si nosotros caminamos con él 3 años y medio, si nosotros vimos todo el poder de él, su deidad, su poder siendo manifiesto, el cumplimiento de sus promesas, hemos sido participantes de resurrecciones, de sanidades, hemos sido participantes de multiplicaciones de panes y todo, pero ahora él está diciendo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Así que la cosa es, hermanos, que él tenía mucha palabra que hablarles, pero si ellos no estaban adentro, porque quiero que sepan que ellos habían caminado 3 años y medio con Jesús por el lado de afuera. Ellos no estaban dentro de Jesús. Ellos y la vida de Jesús no estaba en ellos. Él era Emmanuel, que era Dios, la palabra hecha carne. En la dispensación del Padre era Dios sobre nosotros. En la dispensación del Hijo, cuando Él vino en carne, en su primera venida, llegó a ser Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero luego cuando vino la dispensación del Espíritu fue cuando ya no era Dios sobre nosotros, ya no es Dios con nosotros, sino que ahora llega a ser Dios dentro de nosotros. Así que por lo tanto ellos habían caminado con la cara externa de Dios y ellos habían caminado con Él del lado afuera. Pero ahora Él está listo para dejar la tierra, está listo para marcharse y les está diciendo, yo tengo mucho que puedo decirles todavía, pero ustedes no lo pueden sobrellevar. La razón que ellos no lo podían sobrellevar es que ellos no estaban dentro del cuerpo de Cristo, que no es el cuerpo de Jesús, que no es un cuerpo que salió del vientre de una mujer, pero el cuerpo de Cristo es la palabra completa. El cuerpo de Cristo es el reino de Dios hecho poder entre nosotros. Entonces, por lo tanto, Él no podía hablarles más a ellos por cuanto ellos no estaban adentro, y si ellos no eran capaces de entrar, ir mucho más allá de sus sentidos, ir mucho más allá de sus emociones, ellos jamás serían capaces de captarlo. Déjeme decirle que una cosa es oír a Dios hablar fuera del cuerpo, y otra cosa es oír a Dios hablando dentro del cuerpo. Una cosa es, ¿y qué significa estar dentro del cuerpo? Haber pasado por una experiencia gloriosa que no es otra sino el verdadero bautismo del Espíritu Santo. A 1 Corintios 12:13 dice que aunque todos somos miembros de un mismo cuerpo, todos nosotros tenemos un camino de entrada, porque por un solo Espíritu todos somos bautizados dentro de un cuerpo. Así que por lo tanto, una cosa era oírlo desde afuera y otra cosa es oírlo estando dentro del cuerpo de Cristo. Y la puerta de entrada al cuerpo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es San Juan 16, y el bautismo del Espíritu Santo no vino a ellos sino, ¿cuándo? En el aposento alto, cuando la puerta del reino fue abierta y entonces ellos pudieron entrar.
ahora ya no era la dispensación de Emanuel, sino que llegó a ser la dispensación del Hijo, la dispensación del Espíritu, el Hijo de Dios, como el Espíritu Santo morando dentro de la iglesia, para que la iglesia pudiera tener la capacidad de entrar en el reino de Dios. Así que sigo leyendo, porque volviendo a esta escritura de San Juan 16:12, les pregunto, ¿acaso no era Cristo la manifestación plena? Claro que Cristo era la manifestación plena. Él era la manifestación completa de la palabra. ¿No les había hablado todo a ellos? Claro que les había hablado todos, pero sin embargo el Espíritu Santo no había venido, sino que el Espíritu Santo se había servido de un cuerpo en el cual había vivido por 3 años y medio. Y aquí, si nosotros echamos nuestra página de la Biblia hacia atrás, encontramos a Jesús en San Juan el capítulo 14, donde está diciéndole, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y luego él dijo en el versículo 7, dice, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Entonces Felipe, que había caminado 3 años y medio con el Señor, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Pero cómo? Si Jesús acababa de decir, y le habéis visto, porque el que me ha visto, porque el Padre está aquí ahora, dice, y le habéis visto, y le conocéis. Y luego entonces en el versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces nos damos cuenta que aunque Jesús había caminado con ellos, el Espíritu Santo había caminado con ellos por 3 años y medio, ellos no conocían al Espíritu Santo. Cuando Él dijo, muéstranos al Padre, es porque ellos no sabían, por cuanto no habían entrado en el cuerpo de Cristo, no habían entrado en la revelación plena de la palabra, no habían experimentado lo que Jesús experimentó en Mateo el capítulo 3, cuando el Espíritu Santo descendió en una forma de paloma y entró corporalmente en el cuerpo de Jesús, y aquella voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en quien yo me complazco morar, a él oíd. Así que por lo tanto, él había caminado por 3 años y medio con ellos, pero no había venido a ellos, no los había bautizado para entrar dentro del cuerpo, porque solo allí, porque una cosa, cuando él dice, hay mucho que yo tengo para decirles a ustedes. Por ejemplo, ustedes ven que Jesús se refirió en su ministerio solo un par de veces a casamiento y divorcio. Jesús no se refirió extensamente a la simiente de la serpiente. Jesús no se refirió extensamente al verdadero bautismo del Espíritu Santo. Jesús no se refirió extensamente a la resurrección de los muertos y al cambio del cuerpo. Jesús dejó caer ciertas cositas. ¿Por qué? Porque recuérdense que le estaba hablando a gente que no tenía el Espíritu Santo para creer. Ellos no tenían el Espíritu Santo para obedecer, por lo tanto no podían soportar toda la palabra. Esta es la razón por la cual en Mateo 4:4 él dijo, no solo de pan vivirá, no estaba diciendo no solo de pan vive, sino que vendría una generación que por el Espíritu Santo podría recibir cada palabra que Dios tenía almacenada desde antes de la fundación del mundo para ellos. Así que Jesús, someramente, él abrió algunas escrituras, pero no se reveló enteramente, porque ellos, conforme a San Juan 16:12, ellos no podían sobrellevar. Y vuelvo y leo, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa glorificar? Glorificar significa cuando usted siembra una semilla de maíz, la pone en la tierra, es simplemente un grano que tiene un gran potencial, pero ese grano está encerrado en la tierra. ¿Qué significa glorificar? Cuando el tallo comienza a romper, el grano se pudre y la vida que está en el grano comienza a viajar y ahora aparece un tallo. Y cuando este tallo aparece, él comienza a crecer. Él no está manifestando el fruto, pero está manifestando la vida.
Y la vida comienza a viajar, pero es glorificado ¿cuándo? Cuando aquel pequeño árbol se llena de un montón de mazorcas, elotes por todas partes, grano, grano, grano. Es el mismo grano, pero ahora en una forma exponencialmente mayor a la que fue sembrada. Entonces Él está diciendo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo mío qué? Yo soy la palabra. Yo tengo todo para decirles a ustedes, pero a menos de que ustedes entren del lado adentro y que ustedes sean velados del lado adentro y el bautismo del Espíritu Santo venga a su salvo, ustedes no van a poder ni siquiera, no puedo decirles ni siquiera que tienen que bautizarse en mi nombre. No puedo decirles ni siquiera que el nombre eterno de Dios es el Señor Jesucristo. No podía ni siquiera decirles eso. ¿Quién le reveló a ellos que debían bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Quién le reveló a ellos que debían bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo? No fue Pedro, fue el bautismo del Espíritu Santo, que tomó de lo de él, porque dijo, me glorificará. ¿Y qué cosa más grande era? Que el nombre más grande que alguna vez ha venido debajo del cielo, delante del cual toda rodilla tiene que doblarse, es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo hombre que creyere y fuere bautizado en ese nombre será salvo. Entonces entendemos que estas doctrinas no podían ser traídas extensamente porque ellos estaban del lado afuera. Así que solamente el Espíritu Santo podía sellarlos a ellos dentro del cuerpo, para poder sobrellevar el resto de la enseñanza y poder experimentar la manifestación del poder a través de ellos. ¿Cuál poder? El poder que estuvo en Jesús. Ustedes ven que Jesús pasaba y por donde Jesús pasaba, la gente era sanada. Ahora encontramos a Pedro, que la gente se ponía bajo la sombra de Pedro. Y cuando la gente se ponía bajo y Pedro pasaba, las mismas cosas que pasaron cuando Jesús estaba sobre la tierra, pasaron con el cuerpo de Pedro. ¿Acaso que era el cuerpo de Pedro? ¿Acaso que era la ropa de Pedro? No, era que el Espíritu Santo había metido a Pedro y lo había puesto en la misma calificación de un hijo adoptado. Así como cuando el Señor Jesucristo, como una gavilla, fue mecida, allí fue levantado el día de la resurrección para probarles a ellos que un grano podía caer en tierra, podía ser levantado y podía producir mucho fruto. Ahora, yo espero que ustedes estén apreciando estos pensamientos de la palabra, porque en nuestra condición de evangelistas, pues nosotros podríamos venir y simplemente comenzar a predicar promesas y usted sabe, excitarnos todos, pero ¿cómo necesitamos ser establecidos en el cuerpo de Cristo? Necesitamos ser establecidos en ese cuerpo. Necesitamos conocer nuestra identificación. Necesitamos conocer de dónde venimos. Necesitamos conocer hacia dónde vamos. Necesitamos conocer de qué se trata todo esto. Así que ellos no iban a poder sobrellevar el resto de la doctrina a menos que el Espíritu Santo, porque nadie puede llamar a Jesús el Cristo sino por el Espíritu. Solamente el bautismo del Espíritu Santo podía darle al hombre la capacidad de poder reconocer que el hombre que nació del vientre de María no era un hombre cualquiera, sino que era el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Jesús del Nuevo Testamento. Así que entonces nos damos cuenta que el bautismo del Espíritu Santo era la clave, era la puerta de entrada al reino de la palabra de Cristo, lo cual es su cuerpo. Una vez que el hombre entró en el bautismo del Espíritu Santo, o por medio del bautismo del Espíritu Santo, el hombre entró en el cuerpo de Cristo, fue entonces cuando las cartas de Pedro y Pablo podían tener sentido para aquellos que las leían. Fue entonces cuando Pablo comenzó a hablar acerca de la resurrección de los muertos, cuando Pablo comenzó a hablar acerca de la sexta dimensión. Fue entonces cuando Pedro comenzó a hablar acerca de la estatura de un varón perfecto. Fue entonces cuando las cosas que Jesús quería que la iglesia supiera, pero como no estaban en la condición de recibirla, porque por cuanto no habían ingresado al cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, ellos no iban a poder, usted sabe, morder aquella cosa y poder digerirla, porque solamente el Espíritu Santo en usted es el único que puede creer la palabra. Así que una vez que la iglesia estuvo en condición de recibir el bautismo del Espíritu Santo y ser recibida dentro del cuerpo de Cristo, entonces Pedro y Pablo comenzaron a hablar de cortamiento. Entonces Pedro y Pablo comenzaron a hablar de la simiente de la serpiente. Entonces Pedro y Pablo comenzaron a hablar del rapto, del cambio de cuerpo, de voz de mando, voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Entonces fue cuando el Apocalipsis pudo ser revelado a Juan como un libro en una forma de símbolos y él escribir cada una de estas cosas. ¿Para qué? Para que entonces nosotros por medio del Espíritu Santo podamos entender y darle el sentido correcto a la palabra de Dios en este día. Así que
nos damos cuenta que si esto es así, las palabras que fueron traídas por los apóstoles, si esto es exactamente así, nos damos cuenta, estando adentro del cuerpo nosotros en este día, que lo que está pasando con nosotros hoy es mucho más que simplemente la venida de un profeta con la palabra. Es mucho más que simplemente, porque si esto no llega a ser una realidad de nosotros, y es simplemente un profeta viniendo con la palabra, entonces simplemente sería una manifestación de Dios para juicio. Porque entendemos que lo próximo que vendría, después del mensaje del profeta Elías, lo próximo que vendría sería el juicio. Ya no iba a haber misericordia, ya la gente no sería salva. Pero la razón por la cual Dios estaba enviando al profeta Elías no era para que nosotros levantáramos una imagen del profeta Elías y decir qué cosa tan grande la última generación que vivió sobre la tierra y Dios le mandó un profeta. No. Dios mandó un profeta para que la última generación que vivió sobre la tierra pudiera tener la misma fe que los padres tuvieron. Pudiera tener la misma determinación, pudiera tener el mismo bautismo del Espíritu Santo, pudiera disfrutar de las mismas promesas, pudiera sobrellevar todo lo que la manifestación del Hijo del Hombre tenía para darnos a nosotros. Así que nos damos cuenta que esto es mucho más que simplemente la venida de un profeta con la palabra. Porque de nada serviría una manifestación de la palabra a través de un oficio profético si no habían elementos colocados en el cuerpo para hacer la etapa siguiente a esa manifestación. Porque déjeme decirle que después de la manifestación de Malaquías 4:5, William Marion Branham como un profeta poderoso, tenía que haber otra manifestación. Y la manifestación que hay después de eso es una novia tomando la palabra para unirse con el esposo. Ya lo vamos a ver. Y poder darle cumplimiento a todo lo que aquel profeta habló. Así que nosotros en este día estamos en presencia, estamos en presencia de algo más grande que la palabra escrita o que la palabra hablada, pero estamos en la presencia de la palabra manifestada, porque eso tiene que estar haciéndonos algo a nosotros. Y yo digo esto, y lo digo con mucha reverencia mientras estoy avanzando en mi pensamiento esta mañana. Lo digo con gran temor en mi corazón y que Dios tenga misericordia de nosotros, pero perfectamente pudiéramos hallarnos en una caminata del lado afuera. Pudiéramos simplemente hallarnos como miembros de iglesia. Piénsenlo, 30 años, 35 años asistiendo a una iglesia y uno mira a la gente el día de hoy, 9 meses de pandemia, le quitaron la eficacia a la enseñanza de 30 años. Usted mira, no quiero yo hablar de ningún personaje, pero estoy hablando de la condición espiritual de la gente. Observe la condición espiritual de algunos que se daban golpes de pecho sentados en las bancas de la iglesia. ¿Y dónde están el día de hoy? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces estaba mostrando que había una caminata por fuera y no era una caminata por dentro. ¿Por qué? Porque pudiéramos estar viendo y oyendo del lado afuera. Y quiero decirles en esta mañana que es más tarde de lo que usted está pensando. Porque el hermano Branham dijo, es mucho más tarde de lo que usted piensa. Es mucho más tarde que lo que su pastor piensa. Es mucho más tarde de lo que el evangelista piensa. Es demasiado tarde. Y quizá, permítame decir esto, quizás hay esfuerzos que genuinamente están siendo hechos para alcanzarle la palabra a la gente que no la ha recibido. Cuando en verdad la verdadera cosa este día es que la palabra alcance a la gente. Y no alcanzarle la palabra a ellos, sino que la palabra los alcance a ellos para meterlos dentro de este ciclo en el cual Dios nos ha escogido, que es el ciclo del verdadero bautismo del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Porque nosotros entonces debemos reconocer, la otra cosa que debemos reconocer este día, es que tenemos que reconocer a dónde, para entonces poder entrar. ¿A dónde voy a entrar? ¿A la iglesia? ¿A la denominación? ¿A la enseñanza del pastor fulano de tal? ¿Bajo el apostolado de alguien? No, primero tengo que encontrar a dónde es que Dios quiere que yo entre. Y una vez que he identificado el lugar para entrar, entonces yo debo entrar allí. Ahora, yo creo que en este tiempo de apostasía que estamos viviendo, donde las palabras dichas por Jesús y que luego fueron glorificadas por los apóstoles, han tomado un sentido mucho más relevante. Y le han dado el enfoque para que esta iglesia, estos escogidos, puedan identificar este éxodo, porque es un éxodo en el cual nosotros estamos saliendo. El hermano Branham dijo que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios cuando ellos estaban en Egipto. Pero cuando ellos salieron de Egipto,
ellos llegaron a ser la iglesia de Dios. Porque la palabra iglesia significa salir de para entrar en. Así que mientras nosotros estemos tranquilitos aquí, nosotros somos hijos de Dios. Oh, gloria al Señor, yo soy un hijo de Dios. ¿Sabe? Dios tiene hijos obedientes e hijos desobedientes. Hay hijos en la familia a quien no podemos sacarle la sangre, pero son hijos. Hay hijos que son bastardos. Hay hijos que son ilegítimos, pero todos son hijos. Así que entendemos o nos damos cuenta que la palabra éxodo significa salir de, la palabra iglesia significa salir de para entrar en él. Entonces, por lo tanto, si es en el cuerpo de Cristo, eso es lo que significa este éxodo. Salir de una condición en la que estamos para entrar dentro del cuerpo de Cristo a la condición que Dios ha ordenado que nosotros debemos estar. Ahora, quiero decirles que nosotros por muchos años nos hemos regocijado. Nos hemos regocijado con la llegada del amigo del esposo. Y en su primera venida, el amigo del esposo era Juan el Bautista. El amigo del esposo era el profeta que estaba anunciando la llegada del esposo mismo. Y él solamente podía hablar con la esposa mientras el esposo no había llegado. Pero me temo que en este tiempo que estamos viviendo, hemos estado en una larga amistad con el amigo del esposo. Hemos estado en una larga amistad con la memoria del amigo del esposo. Hemos pasado gran parte. Yo no siempre fui un hombre viejo y con la cabeza blanca, como yo fui un niño que nació en el mensaje y ya soy un hombre mayor. Y toda la vida hemos estado en gran amistad con las anécdotas que pasaron en el ministerio del profeta de Dios, que en la segunda venida es el amigo del esposo. Nos hemos regocijado tanto en su manera tan especial de vivir, pero quiero decirles que ese no es el esposo y que él no vino para quedarse en el corazón de nosotros. El profeta, que era el amigo del esposo, vino para presentarle al esposo, porque fue lo que Juan hizo en un ministerio corto. Juan el Bautista dijo: aquí está el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando aquellos dos discípulos quedaron con Juan, Juan les dijo: vayan y pregúntenle a él si él es el que esperamos o si hay otro que tiene que venir. ¿Ustedes se creen que Juan no sabía que Jesús era? Pero si Juan lo había visto, si Juan había dicho, y él nunca dijo: este es mi primo, el hijo de María. Él dijo: este es el Cordero de Dios. La única razón por la que Juan le estaba diciendo a aquellos discípulos: vayan y pregúntenle a él, vayan y dense cuenta por ustedes mismos. Pregúntenle a él. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba despegándolos del compañerismo y del seno de ser amigo del profeta de Dios y simplemente quedarse al lado del profeta de Dios. Cuando la palabra que el profeta había hablado, dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, estoy preparando el camino. ¿Y acaso que no llegó Jesús y caminó por el camino? ¿Acaso que Jesús no fue al Jordán para ser bautizado por Juan? Claro, si Juan recibió al que le estaba esperando, y si Juan no era la esposa, sino que era el amigo del esposo, y Juan recibió al que estaba esperando, yo digo, ¿y la esposa no lo recibió? Claro, la samaritana lo recibió. Marta y María y Lázaro lo recibieron. Zaqueo lo recibió. Bartimeo lo recibió. El endemoniado de Gadara, los discípulos, todos lo recibieron. Aquellos a quienes se les había dado potestad para ser llamados los hijos de Dios, a los suyos vino y los suyos lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron, ¿quiénes? Los que habían sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ellos recibieron el título de haberse unido con la palabra. Así que, fíjense, él no era el esposo. Él no era el personaje con quien debíamos entrar en intimidad. ¿Lo pueden ver ustedes en Rebeca? ¿Lo pueden ver en el pueblo de Israel? Vean Israel. Israel salió de Egipto de la mano de Moisés. ¿Acaso que Moisés era su salvador? ¿Acaso que Moisés era su libertador? ¿Por qué Moisés no pudo darles agua en el desierto? ¿Por qué Moisés no pudo darles luz en el desierto? Porque Moisés no era el absoluto era la columna de fuego. El absoluto era, ellos no eran el pueblo de Moisés, ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran la iglesia de Dios y Dios tenía que cuidar de esa iglesia. Una vez que la iglesia toma cuidado de la palabra, Dios tiene que tomar cuidado de esa iglesia. Así que ellos salieron de Egipto con Moisés, pero era el deseo de Dios que ellos entraran a algo más profundo,
que fuera mucho más allá de la instrumentalidad humana que Dios había utilizado. ¿Ven cómo el humano puede llegar a ser un estorbo? El ser humano puede llegar a ser un estorbo. Hay un estorbo este día, la gente está levantando una imagen de William Branham. Me manifiesto en abierta oposición a que se levante una imagen del mensajero, cuando el mensajero tiene su lugar como una de las 7 estrellas. Pero el mensajero era nada, a menos que hubiera estado en la mano de aquel que tenía una espada aguda que le salía de su boca. Tenía 7 estrellas en su mano. No era el mensajero teniéndolo a él, era él teniendo al mensajero. No era el mensajero revelándolo a él, era él revelándose al mensajero. Ahí es donde está la cosa. Y cualquiera que lo oye hablando a uno dice: oh, hermano, usted se refiere al hermano Branham con irrespeto. No, yo no estoy refiriéndome con irrespeto. Yo simplemente estoy poniendo en la mente de la gente el lugar donde deberían poner al mensajero. Ustedes pueden leer en un mensajito llamado Entonces Jesús vino y llamó. Dijo: si hay algo que yo pudiera hacer, dijo el profeta, es que ustedes me sacaran del cuadro a mí y vieran hacia el Calvario. Si eso es lo que pudieran ustedes hacer, sacarme a mí del cuadro y meterlo a él en el cuadro. Pero ven, la instrumentalidad humana ha llegado a ser un tremendo estorbo. Vean a Rebeca. ¿Qué fue lo que pasó con Rebeca? En Génesis capítulo 24, hallamos que un poderoso profeta es enviado de un continente a otro, con la palabra del padre que era Abraham, para darle una esposa al hijo que era Isaac. Mire qué perfecto es el cuadro. Mire el padre como el libro de la vida del Cordero, mire a Isaac como el hijo prometido, mire a Eliezer como el mensajero y mire a Rebeca como la novia. Estos 4 elementos. El mensajero fue enviado con el vestido, fue enviado con poder, fue enviado con regalo, fue enviado con todo. Ahora, cuando ella sale llamada por Eliezer, enviado con Isaac, ¿para qué salió ella? Ella no salió para fugarse con un profeta. Ella no salió para ponerse a vivir con el profeta y decir que Eliezer era su absoluto. Ella no salió de Padán Aram, donde ella estaba. Ella no cruzó el río Éufrates para ir a conocer a Abraham. Aunque Abraham era un hombre tremendo, ella no había sido ordenada para tener intimidad con Abraham. Pero aparte de Eliezer y aparte de Abraham, había un hombre, había un esposo, había una tienda. Y en la puerta de esa tienda había un hombre que era tan real como las palabras de Eliezer lo habían dicho. Porque ella se enamoró de Isaac sin haberlo visto, porque las palabras de Eliezer, la palabra hablada fue hablada de una forma tan especial que cuando ella vio al hombre allá afuera, ella dijo: ese tiene que ser el hombre, porque él estaba parado en la tienda. Así que este hombre no solamente eran las palabras que Eliezer había hablado, no solamente se parecían las palabras que Eliezer había hablado, pero este hombre era más que palabras, este hombre era más que sermones, este hombre era una realidad viviente, y este hombre estaba parado en la puerta de la tienda esperando que aquella muchacha llegara para meterla dentro de su aposento y reproducirse a través de ella. Yo les pregunto a ustedes si esta no es exactamente la misma jornada por la cual nosotros hemos pasado en todo este tiempo, pero tristemente hemos querido permanecer en la etapa del anuncio, esperando algún día escuchar que el 7º ángel diga: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando el Cordero inmolado, inadulterado de la palabra, ha estado aquí por más de 50 años, ansiando meterlos detrás del velo y ser reproducido como una realidad viviente a través de aquella mujer que salió de él para entrar en. Yo sé que predicar estas cosas no es popular. Cuando nosotros comenzamos estas transmisiones, teníamos 80, 100 personas que escuchaban nuestro mensaje. Hoy en día no es mucha la gente que oye. Pero el que oye mi palabra y cree el que me envió, ese tiene vida eterna. Ahora, arrimándome un poquito más hacia lo que por gracia de Dios tengo en mi corazón para decirles a ustedes. Nosotros vimos en Hattie Wright un ensayo de cómo la palabra de Dios, cómo la palabra hablada de Dios puede tornarse en una manifestación viviente en un creyente cualquiera. Cuando digo un creyente cualquiera, no estoy hablando de un miembro del ministerio quíntuple, no estoy hablando de un profeta, no estoy hablando de un mensajero, pero estoy hablando de un creyente sencillo que oye la palabra. Así que lo que pasó con Hattie Wright fue que hubo un cambio de la palabra hablada, se tornó a una manifestación viviente en la vida de ella
y en la vida de sus hijos. Una manifestación viviente ¿de qué? De Marcos 11:23. Porque cuando el hermano Branham fue al Valle del Deportista, el problema que el hermano Branham tenía era que no había entendido lo que Marcos 11:23 quería decir. Y yo quiero que ustedes sepan, cuando el hermano Branham predicó el mensaje del nuevo ministerio, lo que acababa de pasar con las ardillas y lo que acababa de pasar, pueden revisar el mensaje del nuevo ministerio, lo que sucedió con los hijos de Hattie Wright y Hattie Wright eran eventos modernos. Esto no era que Jehová abrió el mar rojo allá, esto no es que Sansón cargó, no. Esto era la palabra hablada tornándose en una manifestación viviente en las calles de Jeffersonville, Indiana. Entendemos entonces que lo que pasó con Hattie Wright fue que llegó a tornarse en una manifestación viviente de Marcos 11:23. Empezó a tornarse en una manifestación viviente de Juan 15:7. ¿Qué es Juan 15:7? Si estuvieres en mí y mis palabras están en ustedes, entonces pidan. Entonces hablen todo lo que ustedes quieran. ¿Y sabe qué? Yo encuentro que uno de los problemas que hay con nosotros el día de hoy, como lo acabo de decir hace un momento, es que nosotros estamos tan familiarizados con las anécdotas que pasaron en la vida del hermano Branham, que la creación de las ardillas ha llegado a ser una historia, olvidando que la creación de las ardillas, escúchame esta palabra, fue una atmósfera. La creación de las ardillas fue una atmósfera que se creó alrededor del profeta. Y el hermano Branham, por la palabra hablada, tuvo la capacidad de trasladar esa atmósfera del Valle del Deportista, el mismo poder, la misma manifestación de la palabra hablada que estaba en el Valle del Deportista cuando él dijo que aparezca la ardilla en tal parte, fue la misma atmósfera que él comenzó a crear en la casa de Hattie Wright. Por eso cuando usted lee, ¿verdad? Usted lee un mensajito y aquí sale una pequeña anécdota y una cosa. La gente se aprende las anécdotas y piensa que están pasando un ratito agradable con cositas que el hermano Branham estaba contándonos. No, estaba creando una atmósfera. Tratando de crear una atmósfera alrededor del corazón del creyente para que la palabra pudiera entrar profunda en el corazón del escogido. Ahora fíjense, ¿qué fue lo que pasó en la casa de Hattie Wright? Lo que pasó en la casa de Hattie Wright fue que la fe de una mujer en la palabra hablada, la fe de esta mujer no estaba en William Marion Branham. La fe de esta mujer no estaba en las anécdotas que él estaba contando. Pero la fe de esta mujer estaba en Marcos 11:23. Y quiero leer una cita del profeta para que ustedes vean que exactamente lo que estamos diciendo es la verdad. Y espero que usted tenga un poquito de paciencia mientras yo leo esta cita del 15 de noviembre del año de 1959. Un día como hoy, hace 61 años, el hermano Branham estaba predicando este mensaje. Aquí dice, ahora escuchen, no fallen en captar esto. Les muestro la soberanía de Dios. Y mientras estábamos hablando, yo dije, yo quiero preguntarles algo. ¿Qué es lo que puso esas ardillas allá? No había ardillas en el bosque. Yo había cazado y cazado. Yo no soy el mejor cazador, pero yo he cazado desde que yo era un muchachito. Y yo había cazado minuciosamente. Y ellas estaban en el lugar más raro y de la manera más extraña que yo pudiera hablarlas. Yo dije, ¿qué es lo que las puso allí? Yo dije, me pregunto si es que mi ministerio está para ser cambiado, que el Dios de Abraham está confirmando su promesa como él la hizo con Abraham. Vean entonces que el hermano Branham no está contando simplemente una historia, sino que ahora está hablando del cambio de su ministerio y está hablando de la confirmación del pacto a Abraham. ¿Cuándo le confirmó Dios el pacto a Abraham? No se lo confirmó en Génesis 15 solamente, no fue en Génesis 17, no solamente fue en Génesis 18, pero cuando llegamos a Génesis, el capítulo 22, Dios le confirmó más grandemente el pacto a Abraham cuando él le dijo, coge a tu hijo y ofrécelo. Y Abraham subió al monte para ofrecer su hijo. No estoy leyendo al profeta, solamente estoy colocando dentro de una perspectiva lo que el hermano Branham acaba de decir. Y cuando ellos subieron al monte, Jehová le dijo, el muchachito le dijo a Abraham, y tenemos la leña, y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo a su hijo, ¿qué le dijo? Jehová se proveerá de un cordero. Jehová va a proveer un cordero. ¿Por qué? Porque antes que sacrificio, Jehová anhelaba obediencia.
Jehová le había dado un pacto a Abraham y ese pacto no podía ser quebrado. Ese pacto tenía que ser confirmado. Así que si el hijo iba a ser matado, iba a ser quemado hasta la ceniza, Jehová iba a tener que llamar elementos de la tierra, como cuando él creó el cuerpo de Adán, de Génesis 2:7, y tomó polvo de la tierra y hacer que ese muchacho, volverlo de ceniza, porque Jehová nunca le dijo que tendría hijos. Jehová le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y si él tenía que quemar a Isaac, entonces Jehová iba a tener que traer a Isaac de nuevo por la palabra. Pero si no traía a Isaac por la palabra, era porque él iba a traer un cordero por la palabra. Todo está apuntando hacia el tercer jalón. Todo está apuntando hacia el poder de la palabra hablada. Todo está apuntando hacia una manifestación viviente de la palabra. Y sigo leyendo, el profeta dice, cuando él estaba en la cumbre del monte y necesitaba un sacrificio para él en lugar de su hijo, Jehová Jireh hizo un milagro y colocó un carnero allá a cientos de millas. Quiero que sepan, los que me están oyendo por la internet y los que estamos aquí en la casa, que esta es la conversación que el hermano Branham tiene en la casa de Hattie Wright. Y un párrafo anterior a este, en el 60, el hermano Branham dice que aunque estos hijos eran rebeldes, estaban sentados allí. Ellos estaban sentados. El Shelby, el hermano de la hermana Wright, su papá y su mamá estaban sentados en la cocina. La hermana Hattie estaba un poquito más allá de la mesa. Van Goods estaba allí y los muchachos de Hattie Wright estaban sentados allí también. A pesar de que eran rebeldes, ellos estaban mostrando respeto por la presencia del profeta que estaba en la casa. Así que esto era lo que William Branham estaba hablando en la casa de Hattie Wright. En la casa de Hattie Wright, William Branham no estaba contando una historia. William Branham estaba diciendo lo que las escrituras de 4000 años atrás podían hacer el día de hoy. Cómo la palabra escrita, la palabra hablada podía llegar a ser una manifestación viviente para traer beneficio a cada casa de Jeffersonville, Indiana. Estaba diciendo esto. Él estaba 3 días de viaje. Cualquier hombre común puede caminar 25 millas al día. Y entonces él levantó sus ojos y vio la montaña de lejos, y entonces fue a la montaña y subió a la cumbre de la montaña, pues a un carnero allá arriba, un borrego, los animales feroces lo hubieran matado. Y luego en la cumbre de la montaña donde no hay agua, ¿cómo llegó ese carnero allá arriba? ¿Qué sucedió? Dios necesitaba un sacrificio para probar a Abraham que él era Jehová Jireh, el mero Dios de la creación. Habrá un carnero a existencia. Ahora no era una visión, él mató el carnero, la sangre salió del animal, no era una visión, era un carnero. William Branham está hablando de Marcos 11:23 y lo está conectando con Génesis, el capítulo 22, en la casa de Hattie Wright. Y Hattie Wright no está oyendo, aleluya, del lado afuera, ella no está oyendo una anécdota. Para sus hijos era una anécdota y ellos estaban riéndose. Porque para cualquiera, como dije hace un momento, de la madera, ¿y cómo es que se cortó esa madera y no se pudrió? Cualquiera que está afuera lo mira desde afuera del cuerpo, lo mira como algo imposible, pero Hattie Wright estaba dentro del cuerpo. Y ella estaba viendo cómo un profeta estaba conectando las escrituras, trayendo a Dios de la historia, no solamente en la forma de la palabra escrita y la palabra hablada, sino siendo una manifestación viviente. Y dice el profeta, yo dije, dice, ese mismo Dios, aleluya, ese Jehová Jireh, él es tan Jireh hoy como lo era en el monte con Abraham. Él todavía puede producir un animal para su gloria. Estas ardillas no eran una visión. Yo les disparé, sangre salió de ellas. Yo las preparé y me las comí. Ellas no eran visiones, ellas eran ardillas. Yo dije, ese mismo Jehová iré procurando traer su promesa a mí en mi mente torpe y lenta. Él podía hablar mi necesidad de existencia, lo mismo como él podía hablar la necesidad de Abraham a existencia. Y al momento que dije eso, que dije que conectar al Jehová del Antiguo Testamento con el Jesús del Nuevo Testamento, la palabra que había sido escrita, la palabra que estaba siendo hablada por la boca de un profeta. Ahora, cuando él conectó estas dos cosas, dice, y en el momento que dije eso, la hermana Hattie sentada ya llorando ahorita, no había dicho ni una palabra, pero cuando yo dije eso, ella dijo, eso no es nada más que la verdad. ¿Qué estaba diciendo la hermana Hattie Wright? Ella no estaba diciendo que no era verdad que las ardillas habían sido creadas o no habían sido creadas. Ella estaba diciendo, hermano Branham, esa conexión que usted está haciendo de Génesis 22 con Marcos 11:23, Jehová proveyendo allá, Jehová puede proveer aquí. Yo estoy creyendo que esa conexión es exacta. Yo estoy creyendo que eso puede llegar a ser una manifestación viviente en mi propia casa. Y cuando ella dijo eso, oh, gloria al nombre del Señor. Así que cuando la fe de esta mujer
subió en la fe de esta mujer en la palabra hablada, viajó más allá de la Vía Láctea. ¿Qué era esto? No era una mujer no era simplemente una mujer que era miembro de iglesia, ella era más que un miembro de iglesia. ¿Qué era ella? Ella era una miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, que había entrado por medio del bautismo del Espíritu Santo, y la fe de ella viajó por encima de la Vía Láctea, y Jehová hizo que el universo se detuviera. Jehová hizo que el sistema solar se paralizara. ¿Qué era la hermana Hattie Wright? Ella era una hija madura, ella era una hija llena, hablando, y el cielo estaba respaldando lo que ella estaba diciendo. Así que Jehová hizo que la tierra se saliera de su órbita. Jehová apartó el sistema solar y llegó al corazón del profeta y dijo: dile a ella que lo que acaba de decir me ha agradado. Así que dile a ella que hable, qué es lo que ella quiere. Y tú, por medio del don que yo te di a ti, dale a ella existencia. Así como tuviste fe para que ardillas fueran creadas, yo te estoy diciendo a ti que en tu ministerio, por causa de la palabra que tú hablaste, la palabra que tú hablaste no va a quedarse solamente en palabra, sino como en Génesis 1:3, cuando yo dije sea la luz y la luz fue, así mismo la palabra hablada por tu boca como un profeta tiene que producir una manifestación viviente. Y cuando él le dijo a la hermana Hattie Wright: hermana Hattie, usted le ha agradado el Espíritu Santo, hable. Ella no dijo: ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? No, ¿quién me mandaría? Ella no mató el tigre y le tuvo miedo al cuero. No, señor. Ella dijo: hermano Branham, lo que yo deseo es que mis hijos sean salvos. Y la fe de esa mujer, déjeme decirle, removió más allá del velo los genes de Dios que podían ser removidos, porque sus hijos estaban rebeldes. Pero cuando esa mujer dijo eso cambió el curso de la historia. Eso cambió absolutamente todo, porque ahora era una mujer tomando la palabra escrita, tomando la palabra hablada por medio de un don profético. Ella dijo: esto es lo que yo quiero. Y al hacerlo, los genes de Dios brotaron donde no debían haber brotado hijos. ¿Por qué? Porque ella estaba del lado adentro. Así que estos genes de Dios fueron removidos y manifestarse como verdaderos creyentes a través de las carnes imperfectas de los hijos de ella. ¿Se pueden ver ustedes en esta mañana sus propios hijos? Nuestros propios hijos, nuestras propias carnes imperfectas. Si tan solo nosotros podemos creer que la simiente de Dios en nosotros ha entrado más allá del velo, entonces Dios puede traer una manifestación viviente de la palabra viviente, de la revelación viviente a través de las carnes imperfectas en las que nosotros estamos viviendo. Déjeme decirle que cuando Hattie Wright dijo: yo quiero que mis hijos sean salvos, fue el día 11 de noviembre, el día 11 del mes 11 del año de 1959, cuando el hermano Branham estaba predicando el mensaje Nuevo Ministerio. Fueron 4 días después de eso. 4 días después de eso, los hijos de Hattie Wright no se habían enfriado. Los hijos de Hattie Wright no habían perdido la emoción, porque no fue emoción, fue una realidad viviente. Lo que pasó en la casa de Hattie Wright no fue algo que William Branham dijo y luego el nieto de Colin y de quien más puede decir: eso no es verdad, porque ellos pueden negar la nube, y ellos pueden hablar del oso, y ellos pueden hablar de lo que sea, ellos pueden venir en contra de lo que sea, pero déjeme decirle, una vez que la palabra hablada ha llegado a ser una realidad viviente en el corazón de usted, no hay nieto de nadie, no hay hijo de nadie, no hay profeta, no hay obispo, no hay cardenal, ninguna persona puede hacer que esa emoción, que esa excitación, que esa experiencia que usted ha tenido en su alma se apague. 4 días después, todavía los hijos de Hattie Wright estaban ardiendo. Déjeme decirle, han pasado 61 años. Uno de ellos ya partió y está en la presencia del Señor, y el otro todavía está creyente. Y dijo el hermano Branham que cuando no exista una pizca de este universo en el cual hemos vivido, todavía los hijos de Hattie Wright, ellos estarán salvos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer salió de la órbita terrestre. Ella rompió la barrera del sonido. Ella rompió la barrera de la incredulidad para sacar la palabra, de ser una palabra hablada, para llegar a ser una manifestación viviente en la propia casa de esa mujer. Y la respuesta de esa mujer estaba representando lo que toda la novia debe hacer: no solamente tomar la palabra y creerla, sino llegar a ser una manifestación en cualquiera de nuestros hogares, en cualquiera de nuestras iglesias. Basta ya de incitar a la gente, basta ya de incitar al pueblo a conocer más. Queremos la vida de Dios, no queremos conocerlo más, queremos la vida de Jesús viviendo y siendo reproducida en cada uno de nosotros. Ese es y ese será el mejor amén que alguna vez alguien pueda gritar. Más que una demostración,
Tiene que ser una acción, haciendo que la palabra sea viva y eficaz. Esta mañana yo estaba hablando con mi mamá y estaba diciéndole a ella estas palabras. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿En dónde? La palabra de Dios es viva y es eficaz solamente en el hombre y la mujer que puede creerlo. En el hombre y la mujer que es capaz de entrar allí. Usted quiere que Hebreos 4:12 sea una realidad. Tiene que ser una realidad en usted. Así que por lo tanto tiene que ser eficaz y viva en usted y en mí. No la deje pasar de largo y que ella sea viva en otros. Esa palabra es para usted. Tiene que llegar a ser una manifestación literal y viviente dentro de la vida de usted. Casi terminando esta mañana este pensamiento. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Fíjate cómo dice. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así que por lo tanto, ¿qué más podemos pedir? Ya nos ha sido dado. Y si esto es verdad, y esto lo escribió Dios, entonces no hay forma de que Dios pueda desmentirse. Porque Dios lo dijo, y así como Él lo habló, esto tiene que ser una realidad. Dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es esto? El bautismo del Espíritu Santo abrió la puerta para que la piedad, la deidad de Dios, la vida eterna, con todos sus beneficios, con todos los elementos que están allí, nos pertenecen a nosotros. ¿A quiénes? San Mateo, el capítulo 7, el versículo 14. ¿Qué dice? Aquí está de nuevo la misma palabra que leímos hace un rato, cuando dice, porque la vida, aquí está, dice, Mateo 7, 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Qué es? El bautismo del Espíritu Santo, que produce una vida de servicio, produce una vida de sacrificio. Así que los que hemos entrado pasando detrás del velo al cuerpo de Cristo, hermanos, no se desespere hasta la angustia, porque entrar o no entrar no es la obra de un hombre, no es la obra de una iglesia. El Espíritu Santo hará el trabajo en cada simiente predestinada. ¿Para qué? Para que cada simiente predestinada sea participante de esta naturaleza divina. Quiero que noten, mientras termino esta mañana, en la escritura de San Mateo 20, está el mismo caso. ¿Cuál caso? De Génesis, el capítulo 3. ¿Qué es Génesis, el capítulo 3? En Génesis 2:16, Dios le dijo a Adán, el día que comas, ese día te mueres. El día que participes de eso, está diciendo el apóstol que Dios nos ha dado a nosotros por medio de la vida eterna, nos ha dado a nosotros el conocimiento de la palabra para que seamos participantes de su naturaleza divina. ¿Por qué va a querer la gente participar de una naturaleza de pecado cuando Dios nos ha dado para que participáramos de su propia naturaleza? ¿Qué es participar de su propia naturaleza? Sigan leyendo. Segunda de Pedro 1:5 dice, con toda diligencia añadid a vuestra fe virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal y amor ágape. ¿Qué es esto? Esa es la naturaleza de Dios en nosotros. No está hablando de concupiscencia, no está hablando de pecado, no está hablando de lascivia, no está hablando de fornicación, no está hablando de impureza. Esa es una naturaleza humana, esa es una naturaleza de muerte. A esa naturaleza se llegó por participar de Génesis 3. Cuando ellos participan de Génesis 3, ustedes lo ven allí, Génesis 3:8, Adán, ¿dónde está? Digo, Señor, me di cuenta que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Cómo te diste cuenta que estaba desnudo? ¿Sería que participaste de lo que te dije que no participaras? En otras palabras, estaba participando de una naturaleza diabólica. Una naturaleza diabólica lo sacó del cuerpo de Cristo. Una naturaleza perversa lo sacó de aquella esfera, de aquella atmósfera donde ellos estaban viviendo, y ellos no pudieron volver a participar de la vida eterna. No volvieron a participar porque salieron del cuerpo de Dios, salieron de detrás del velo donde Dios los había colocado a ellos. Ahora, ellos comenzaron a comer
Y cuando ellos hicieron esto, fueron sacados. Llegamos a San Mateo, el capítulo 26, y el cordero que fue matado desde antes de la fundación del mundo, ahora se encierra con sus discípulos para comer la última vez con ellos, para participar la última vez con ellos. Y él, cuando ellos comienzan a comer, por eso dije al principio de mi mensaje, que muchas veces nosotros pensamos, muchas veces llegamos a pensar que un cultivo como esto, es una cosa natural y estamos perdiendo el tiempo. La Biblia dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, o sea, pásame la sal. Pedro, ¿qué pasa? No te acabes con todo el pescado. Allí, naturalmente hablando, Jesús comienza a decir, estoy triste porque uno de ustedes me va a entregar. Estoy triste porque yo sé que vine a esto, pero me da dolor que el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y todos ellos cambiaron de la atmósfera de hambre, de esa atmósfera de que no te acabe toda la yuca y come yuca también, y salieron de esa atmósfera y usted sabe, entró una preocupación, y la preocupación es entregar a la palabra, negar la palabra. Y para negar la palabra tiene que estar fuera del cuerpo. Para negar la palabra significa negar el Espíritu de Dios. Entonces el hambre pasó a un segundo plano. Entonces los quehaceres de la vida pasaron a un segundo plano. Que el saldo del teléfono se me está acabando. ¿Esto qué me está acordando de eso? Ahora él está diciendo que puedo ser yo. Pudiera ser yo que estoy creyendo que estoy haciendo las cosas bien. Pudiera ser yo que soy hijo de papá y mamá que son cristianos. Pudiera ser yo que mi abuelo y mi abuela eran unos santos. Pudiera ser yo el que está traicionando la palabra. Pudiera ser yo el que ha estado comiendo del beneficio del plato de la palabra hecha carne. Pudiera yo estar vendiendo, listo para vender la palabra, y que el espíritu de perdición venga a mi vida y nunca más tenga la forma de regresar dentro del cuerpo. Entonces se fue el hambre, entonces se fue la sed, y todos comenzaron a preocuparse. Los tenedores se cayeron, los cuchillos dejaron de sonar, los dientes dejaron de crujir, y todos preocupadamente decían, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, Señor. ¿Qué? Pregúntate esta mañana, ¿cuál es la razón de esta pandemia? ¿Cuál es la razón de que el mundo está detenido? ¿Seré yo, Señor? ¿Será mi falta de espiritualidad? ¿Seré yo, Señor? ¿Serán mis ojos? ¿Será mi boca? ¿Será mi actitud? ¿Seré yo, Señor? ¿Será que solamente estoy preocupado por el vientre y no me he preocupado por el alma? ¿Será que solamente estoy preocupado por el conocimiento en mi mente y no estoy preocupado por la vida de Cristo en mi vida? ¿Seré yo, Señor? Entonces el Señor, todavía medio, el Señor, conociendo las debilidades de Pedro, conociendo que Pedro lo iba a negar, le pone la mano y dice, no eres tú, no eres tú, no eres tú. ¿Qué estaba diciéndole? Mucho estremecimiento, mis hijos, pero ustedes son míos. Ustedes no se pueden perder, ustedes no pueden fallar. Mire, entre el versículo 25 y el versículo 26 hubo una salida. De San Mateo 26, el versículo 25, cuando Jesús dice, porque si los 11 dijeron, y no, y ahora llega el turno. Entonces Judas respondiendo, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Porque si había más nadie. Tú lo has dicho, tú lo has declarado, con tu boca me estás llamando maestro, pero tu naturaleza está listo para venderme. Tu naturaleza está lista ¿para qué? Para renunciar a la palabra. En el versículo 26, cuando pasa la hora grave y ya se sabe quién es el traicionero, ellos vuelven a comer, pero ahora no están pidiendo la sal, ni están reclamando el chimichurri o cualquier cosa, sino que ahora Jesús toma el pan y cambia la atmósfera del vientre, cambia la atmósfera ahora a una atmósfera de comunión, donde no solamente están participando de un trigo que fue horneado, sino que ahora el trigo está llegando a ser una representación exacta de lo que es el cuerpo de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y entonces Él toma el pan que ellos estaban hace unos momentos, el pan que unos momentos atrás, gloria al Señor, el pan que unos momentos atrás ellos estaban listos para maltratar. Ahora Jesús toma el pan, alabado sea su nombre. Jesús toma el pan, ya no está en las manos de ninguna iglesia. Ese es el problema, que como pareciera que lo hemos tanto tiempo, es una cosita normal, y sí está bien, está pasándose de santidad. No. Ahora
Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día lo vuelva a beber de nuevo en el reino, con vosotros, en el reino de mi Padre. Así que, ¿qué sucedió? La atmósfera se tornó de una atmósfera de vientre a una atmósfera de comunión dentro del alma. Y cuando esto sucedió, entonces él dijo, coman, que significa participar de su cuerpo, participar de su vida, participar del elemento. La primera vez ellos comieron para muerte, en Génesis el capítulo 3, en San Mateo el capítulo 26, están comiendo para vida, asegurándoles un lugar en el reino. Y este día nosotros nos sentaremos con él en su mesa y en su trono, velados del lado adentro, donde nadie puede cambiar la simiente, donde el bautismo del Espíritu Santo nos tiene asegurados para la resurrección, para el cambio de nuestro cuerpo. Padre amado, gracias te damos. Bendito y alabado sea tu nombre. Tu palabra ha sido hablada esta mañana. Para mí ha tenido mucha sustancia, Señor. Tu palabra tiene sustancia. Tu palabra está creando un cuadro para que nosotros logremos entrar más profundamente en esta parte secreta dentro del cuerpo de Cristo, participando de esta bendición total. Muchas gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre por habernos ayudado esta mañana, haber hablado a nuestro corazón, Señor, haber traído dentro de nosotros la respuesta por medio de tu palabra de lo que nosotros estamos necesitando, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a cada persona que ha escuchado esta palabra, Señor. Quizás la imagen se ha ido, pero más que una imagen, está tu voz en el corazón de tus hijos que han alcanzado a escuchar esta palabra. Gracias te damos. A ti sea toda gloria, Señor. A ti sea toda la alabanza. Permite que la palabra esté profunda en el corazón de cada uno de tus hijos, que no renuncien a ella, que no piensen que simplemente es una palabra más, sino algo real, algo cierto dentro de los corazones de ellos, algo que los ha ayudado a pasar de muerte a vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Todos los que han escuchado la palabra, que ha sido para ustedes, ha sido para nosotros. Amén. Dios diciéndonos dónde debemos estar, a dónde Él nos está trayendo, más allá de demostraciones, acciones humanas que nosotros podemos hacer. Tiene que ser una acción, una vida. El Espíritu Santo, la vida de la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. El Espíritu de Dios, Dios morando dentro de nosotros, haciendo las mismas cosas que Él hizo entonces. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana y que hayan podido agarrarse de la incambiable mano de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a todos. Shalom. Padre, gracias te damos, Señor.